La vida y el más allá es una dupla que no puede existir una sin la otra y, como perfectamente sabemos, todos algún día iremos a visitar a San Pedro. ¿Pero te has preguntado cómo te tocará el día que te toque? Seguramente le tienes miedo a irte de ciertas maneras y claro, como todos te gustaría que fuera en paz, sin dolor y rapidito por aquello del sufrimiento innecesario. Desafortunadamente hay pérdidas complicadas, sorpresivas, dolorosas, traumáticas e incluso que con el paso de los años nos seguimos preguntando ¿qué pasó? ¿Cómo fue posible? ¿Por qué él o ella? ¿O por qué así? Y aunque claramente son dudas que difícilmente podremos despejar, haremos un recuento de esos fallecimientos raros que nos impactaron y que, claro, dejaron huella. Comencemos por nuestro queridísimo Pedro Infante, un personaje que estaba en su mejor momento y que sin esperarlo se fue joven y de una manera difícil. Tenía 40 años cuando un accidente en avioneta le quitaría la vida al ídolo mexicano. Resulta que se encontraba en Mérida piloteando una nave que habría sido de uso militar estadounidense, pero que al ser obsoleta ya por sus labores, Infante decidió obtenerla para uso recreativo y porque era socio de la compañía que tenía dicha aeronave. Así que fue un 15 de abril de 1957 entre las 8 y 9 de la mañana que sobrevolaba el centro de Mérida, cuando la avioneta perdió el control y terminó estrellándose boca abajo en el patio de una casa donde se encontraban dos adolescentes que fallecieron en el momento, al igual que Infante y sus dos acompañantes. El funeral, que fue multitudinario, se realizó en la Ciudad de México el 17 de abril y sus restos hoy descansan en el Panteón Jardín. Sin duda, uno de los momentos que marcaron al regional mexicano fue cuando nos enteramos que a Valentín Elizalde lo habían mandado al otro mundo. Y es que nuestro Gallo de Oro estaba dándolo todo en el tema musical. Tenía canciones ya conocidas y era un personaje que, a pesar de no cantar de maravilla, supo ganarse a la gente con su carisma y las letras de sus canciones, dentro de las cuales destacaron Vete Ya, y Se parece a ti, Soy así, Vencedor y A mis enemigos, entre muchas otras. Pero justo uno de los motivos que sonaron mucho del por qué se fue tan repentinamente es porque interpretó la canción A mis enemigos en Tierra Caliente, que no era del supuesto cártel para el que él participaba. Recordemos que fue la madrugada del 25 de noviembre del año 2006, justo cuando salía de un palenque en Reynosa, Tamaulipas. Según varios relatos, salieron a bordo de una camioneta él, su chofer, su representante y su primo, cuando en plena carretera cerca de las 3 de la mañana los interceptó un convoy con armas de alto calibre que descargaron sobre los tripulantes. Todos fallecieron al momento, menos el primo de Elizalde, que años después se dijo de la propia familia del Gallo de Oro que sospechaban que dicho primo lo puso para salvar su vida y recibir unos cuantos milloncitos. Luego salieron otras versiones, como que al salir del palenque un grupo de personas se acercó a él para solicitarle ir a un evento privado. Valentín se negó en acompañarlos y dijo que sí iría, pero en su propio auto, por lo que la persona que solicitó sus servicios dio la instrucción de mandarlo al más allá para que aprendiera la lección de que a un capo importante no se le dice que no jamás. Así que las tres versiones, la de la canción, la del concierto privado y la de que su primo lo puso, estuvieron relacionadas con el manejo de sustancias prohibidas y dicen que con el cártel de los Zetas. Al final, el Vale se nos fue muy joven, tenía solo 27 años y seguramente una carrera todavía más exitosa por delante. Toca el turno a una mujer joven, guapa, exitosa y a la cual le fue arrebatada la vida en el mejor momento de su carrera. Ella fue y sigue siendo un ícono del Tex-Mex. Sí, hablamos de Selena Quintanilla, quien perdería la vida a los 23 años a manos de una fanática loca que logró meterse hasta la cocina. La historia se remonta a inicios de 1994, cuando Selena nombra a Yolanda Saldívar como directora de sus boutiques de moda. La mujer, que pasó de ser una fan a su mano derecha, le comenzó a jugar chueco
cuando personal de las boutiques iban disminuyendo de manera extraña, pues Saldívar despedía a gente porque no le agradaba su presencia o porque querían estar cerca de Selena, cosa que era muy mal visto por Yolanda, quien más allá de admirar a Selena, parecía que quería poseerla. Por si fuera poco, los clientes comenzaron a quejarse también del trato de Saldívar, pues en las tiendas comenzó a llamar la atención a los Quintanilla estas quejas que eran ya muy recurrentes. Especialmente puso mucha atención a Abraham Quintanilla, padre de Selena, quien le advirtió que no le daba confianza. El acabose se dio cuando miles de cartas de fanáticos comenzaron a llegar exigiendo su mercancía o bien la devolución de su dinero. Con esto se dieron cuenta que Yolanda se había embolsado más de $60,000 provenientes del club de fans, donde por X cantidad le llegaría a su casa el cassette de Selena, playera firmada y la membresía del club de fans. Así que molestó el padre de Selena y su hermana se encargaron de encarar a Saldívar y la despidieron alejándola de Selena. Ella estuvo de acuerdo, pues había traicionado su confianza, pero luego decidieron mantenerla en la nómina hasta que se diera el siguiente año fiscal, pues ella tenía en su poder papeles muy importantes. Al enterarse, Yolanda habló con Selena y la citó en un motel de paso para hacer entrega de dichos papeles. Así que la noche del 30 de marzo, Selena y su esposo Chris fueron a la cita. Yolanda entregaría un folder con los papeles y se irían. Sin embargo, al llegar a casa notarían que faltaban documentos muy importantes, por lo que Selena de nuevo se pondría en contacto con ella y quedarían para verse al día siguiente. Selena salió con rumbo al hotel muy temprano y al llegar encontraría una mujer devastada que aseguraba haber sido abusada en México, por lo que la llevó al doctor, pero no encontraron nada de lo que ella decía. Al regresar al hotel discutieron por los papeles faltantes y Saldívar sacaría un arma de fuego con la que apuntó a la cantante. Selena intentó correr, pero el arma fue detonada sobre su hombro derecho, tocando la vena subclava, provocando una fuerte hemorragia interna que no sería registrada hasta el momento de llegar al hospital e intentar operarla, y una hemorragia externa. Con las fuerzas que le quedaban, luego del intenso sangrado logró llegar a la recepción del motel para pedir ayuda y decir con su último aliento el número de habitación donde estaba hospedada Saldívar, así como su nombre, Yolanda. Al llegar al hospital poco pudieron hacer, pues el sangrado era muchísimo. Aún así, por casi una hora los médicos hicieron todo lo que pudieron y al final la declararon sin vida a la 1:05 de la tarde. El funeral, que también fue multitudinario, estuvo abierto al público para que sus fans pudieran despedirse de ella. Ante los rumores de que el ataúd estaba vacío, la familia Quintanilla se vio en la necesidad de abrirlo y dejaron ver a una mujer bellísimamente arreglada. Al día siguiente se llevó a cabo el entierro en un cementerio de Corpus Christi. Al día de hoy, casi 30 años después, la gente sigue recordando a la joven Selena y el próximo año, es decir, para 2025, Yolanda Saldívar podría salir en libertad condicional luego de que se le dictara cadena perpetua. Así es, ya pasaron casi 3 décadas de aquel lamentable accidente y Selena sigue sonando en nuestra playlist. Otra gran mujer que se fue de este mundo de una manera muy trágica fue nada más y nada menos que nuestra siempre amada Jenny Rivera. La gran señora había terminado de dar un concierto en Monterrey el 9 de diciembre de 2012, cuando cerca de las 3 de la mañana abordó un avión privado con rumbo a la Ciudad de México, pues por la noche tendría que cumplir con La Voz México, programa televisivo del cual era juez en aquel entonces. En el avión iban su abogado, su relacionista público, 2 pilotos, su maquillista y su peinador. Así, los 7 pasajeros pasaron a mejor vida luego de que a pocos minutos del despegue se perdiera contacto con la aeronave. De inmediato se llevaron a cabo los protocolos correspondientes y a las 6 de la mañana comenzó la búsqueda ya con la luz del día.
Cuando se descubrió el accidente, se encontraron cosas de Jenny y las características del avión coincidían con las que había trasladado a la gran señora a su última morada. Desafortunadamente, no se pudieron determinar las causas del accidente por diferentes motivos. Según las investigaciones, el lugar del accidente era de acceso complicado, y aunque se demandó a la empresa dueña del avión, todo se tornó complejo. Dicen muchos como que si algo quisieran esconder, pues dentro de las teorías se dijo que alguien quería fuera de este mundo a Jenny porque tenía malos manejos con gente peligrosa. La realidad es que han pasado 12 años y las causas siguen siendo un misterio. Los dueños y amos del Duranguense se vieron envueltos en una trágica, mediática y sin duda inolvidable pérdida cuando Sergio Gómez, vocalista de Capaz de la Sierra, detuvo el mundo de la música el 1 de diciembre del año 2007. La agrupación se había presentado en un estadio en Morelia y a su salida fueron interceptados por un convoy de armas largas que únicamente se llevó la camioneta donde viajaba Sergio en compañía de 2 empresarios. A los demás integrantes del grupo los dejaron ir. Esas horas fueron cruciales para determinar que todo era personal con Sergio, pues se reportó que horas más tarde los empresarios fueron puestos en libertad y solo retuvieron al vocalista. Las alarmas se encendieron en el mundo del espectáculo cuando al día siguiente Capaz de la Sierra no llegó a la conferencia de prensa ni al evento que tenían programado en otro estado. Así las autoridades comenzaron la búsqueda que muchos decían sería un fracaso, pues ya había rumores de que el hombre tenía nexos con algún cártel. 2 días después, el cuerpo de Sergio fue hallado a las afueras de Morelia con evidentes signos de tortura. Se dijo que lo estrangularon y que en el cuerpo presentaba quemaduras de cigarro y de otros artefactos como encendedores. El tema se había manejado como traición cuando se dijo que la agrupación había estado presente en un evento privado de un cártel enemigo y que Sergio había sido advertido de no pisar Morelia. Sin embargo, esa teoría se descartó rápidamente cuando se supo que Sergio presentaba signos de tortura en genitales y rostro, lo que puso la teoría de un crimen pasional. Así que su error fue meterse con la mujer equivocada. Además, extraoficial se manejó que su cuerpo fue encontrado en trocitos, pero esto se desmintió por varias personas. Hoy, los restos de Sergio descansan en un panteón en Indianápolis. Eran principios de los 90 cuando el nombre de Chalino Sánchez enmarcó los titulares de los periódicos y la noticia le dio la vuelta al país. El cantante había sido encontrado sin vida al lado de la carretera en Culiacán. Se dice que la noche previa el hombre se encontraba cantando Alma enamorada cuando le llegó un pequeño recado en un papel donde lo amenazaban, invitándolo a terminar su presentación en ese mismo momento o pagaría las consecuencias. Chalino no le dio mucha importancia y concluyó su concierto. Al finalizar, dio aviso a las personas que tenía cerca, por lo que pretendían llevarlo a un lugar seguro de manera rápida. Sin embargo, en el trayecto un grupo de supuestos militares interceptaron su vehículo. Ahí viajaba con otros acompañantes y le dijeron que un alto mando quería hablar a solas con él. Para no arriesgar a los demás, accedió, pero jamás lo volvieron a ver con vida. Según los reportes, el hombre fue hallado sin vida con manos y pies atados y con 2 tiros en la nuca. Así, a los 31 años, un hombre que disfrutaba de la fama vio su vida apagarse por lo que se dice fue un ajuste de cuentas. Una historia sin resolver como la mayoría de las ya presentadas y que dicen fue desde un tema pasional hasta nexos con el narco es la de Zaida Peña, quien en 2007 fue brutalmente llevada al otro mundo por un hombre misterioso. Esto en un ataque directo y dentro de un motel. La cantante fue atacada pero sobrevivió. Una bala le entró por la espalda y le salió por la mandíbula, haciéndola perder varios dientes. Sin embargo, llegó con vida al hospital donde fue intervenida de manera inmediata y lograron salvar su vida. Aunque con ayuda de un respirador, la mantuvieron en terapia intensiva. Horas más tarde, y mientras se recuperaba, reportan que un hombre ingresó al nosocomio.
localizó a Zaida y de manera frontal le disparó primero en el rostro y luego en el cuerpo para asegurarse que ahora sí no la libraría. Todo esto ocurrió ante los ojos de enfermeras, doctores y pacientes que estaban en el lugar. Dicho personaje se fue sin prisas y consciente de que el trabajo estaba terminado. Así la mujer de 26 años perdería la vida un 1 de diciembre del año 2007. Se dice que Zaida tenía una relación con una mujer llamada Ana Berta y que fue el novio de ella quien terminaría con la vida de ambas, pero la madre de Zaida dijo que su hija no era lesbiana y luego se dijo que todo había sido un ajuste de cuentas con gente del cártel del Golfo. Hoy no hay una resolución del caso y la historia solo queda para la posteridad como un acto sangriento. Por último, si bien no son los protagonistas de este apellido, sí son dos personajes que fueron brutalmente mandados con San Pedro. Trigo Figueroa, hijo del fallecido Joan Sebastián, fue ultimado de un tiro en la cabeza durante una presentación de su padre en Texas. Se dice que el culpable era un fan de su padre que estaba en estado de ebriedad y que tras un pequeño encontronazo con Trigo, decidió mandarlo al otro mundo. En ese momento, Joan no estaba presente y cuando le avisaron, corrió a tratar de auxiliar a su hijo que agonizó en sus brazos por casi 1 hora, pues la ayuda tardó muchísimo en llegar. Así, el rey del jaripeo perdía a uno de sus hijos de una manera muy trágica. Años después, en un bar en Morelos y con 30 años de edad, también fallecería Juan Sebastián, que también se vio inmiscuido en un tema de peleas y de la misma manera que su hermano fue mandado con San Pedro.